Bienvenidos a Políticamente, mi nombre es María José Hidalgo y en este programa trataremos a la política con un enfoque académico y por supuesto con un invitado de lujo. Nos acompaña el especialista en comunicación, socio, fundador y director del Instituto de Artes y Oficios para las Estrategias de Comunicación, Roberto Trat, bienvenido. Y bueno, con todo este preámbulo es preciso preguntarle qué es para ti el activismo y por qué promover este tipo de campañas como Diles que voten. Bueno, muchas gracias primero María José y a todos por recibirnos en este programa. Yo quisiera arrancar explicando un poco o tratando de analizar cómo vivimos en sociedad en el siglo XXI, ¿no? Y de qué se trata la política. Me parece que estamos entrando a una época muy interesante en la historia de la humanidad, donde gracias a las nuevas tecnologías y gracias a el desdibujamiento de las fronteras, en términos del flujo de información entre las personas, estamos construyendo grupos y sociedades nuevas. El activismo tiene que ver con la política. El activismo es la manera en la que las colectividades encuentran un camino para satisfacer necesidades que les son comunes a todos sus individuos, ¿no? El activismo hoy ya no tiene que ver tanto con los lugares o con los espacios físicos, sino con los espacios simbólicos. Y esto es gracias a las redes, gracias a la comunicación, gracias al abaratamiento de las tecnologías. Hoy el activismo se da mucho más entre personas que tienen intereses y causas en común que no necesariamente están en la misma vecindad o en el mismo lugar. Por ejemplo, los protectores de animales, por ejemplo, los ecologistas, los defensores de la tierra. O que tengan incluso la misma ideología, ya sea que eso. Tienen una ideología o una causa, ¿no? Cualquiera de las dos. Iba. Muchas personas no quieren involucrarse en política o ya después de algunas decepciones, quizás con la política, confunden esto con el activismo en realidad, piensan que eso es también hacer política y quisieran pues apartarse de esto. Yo te diría que hacer activismo sí es hacer política, pero es hacer política como se hacía en un principio, juntándose las personas que tienen algún interés en común a defenderlo y a promoverlo. Estamos entrando a una época, o ya estamos en plena época de lo que llamamos el neoclasicismo digital. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos regresando a los orígenes de la política por la vía de los medios de comunicación, por la vía de la hipermediación. Ese es un beneficio, el tema de las redes sociales, pero en la práctica ya, además de romper fronteras y estar en contacto con personas que piensen de la misma manera, ya en la práctica, ¿qué tan difícil o fácil resulta hacer el activismo y hacer, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, ¿no? Promover una causa tan grande desde los Estados Unidos y luego empezar a recorrer para que un poco interactúe también quien va a votar, el latino quien va a votar y su familia que está aquí? Te voy a platicar un poco de Diles que voten para que se entienda mejor el tema del activismo. Diles que voten es una organización no gubernamental que está impulsando los valores democráticos a través de todas las fronteras de Latinoamérica. Eso incluye los Estados Unidos, porque Latinoamérica no es un lugar. Latinoamérica es una población, es una gente, es un idioma, es un grupo de medios, un grupo de consumo. Y Latinoamérica está también físicamente dentro de los Estados Unidos. Diles que voten, en su idea original, está pensado para empoderar a la comunidad latina en Estados Unidos. Nosotros no somos norteamericanos y sin embargo estamos trabajando para que la gente salga a votar en las elecciones en Estados Unidos porque se puede hacer, pues, y porque la ley nos lo permite, porque con su voto puede construir una mejor comunidad, porque con su voto puede construir una mejor democracia. Y ese es nuestro papel, hablarle a las familias en México, en Ecuador, en El Salvador, en Colombia, en Perú, en toda Latinoamérica, para que ellos sean los que eduquen en los valores democráticos a sus propios familiares que ya están allá y que ya adquirieron derechos allá. Por otro lado, el tema de informar. ¿Hace falta educación en América Latina? ¿Cómo se levanta también ese proyecto para que se enteren y puedan saber? Porque quizás el latino en los Estados Unidos no tiene el mismo acceso que podría tener otro ciudadano americano. Estados Unidos es una democracia basada mucho en el voto y en los grupos y en lo que los grupos pueden pedirle a sus autoridades. Si los latinos no votan, no van a poder representar sus causas en la voz de los congresistas o en la voz del presidente o la presidenta. Entonces, esto es un problema, que tiendan a votar menos que otras comunidades
se vuelve un problema. ¿Qué es lo que sucede? Que gracias a que votan menos, o los ignoran o los atacan, porque quien los ataca no tiene un costo por atacarlos y quien los ignora, pues no tiene un costo por ignorarlos. Entonces, sí es importante salir a votar. Como salimos a votar en nuestros países, hay que decirle a nuestros paisanos en Estados Unidos que también salgan a votar, que es importante. Diles que voten es promovido por ustedes, que son, como mencionábamos, expertos en estrategia de comunicación, hay bastante investigación y que como este programa se trata en un enfoque académico. Pero ¿qué pasa cuando el activismo surge y de ahí también surgen nuevas figuras políticas y la gente muchas veces incluso se siente engañada? Y también vemos políticos que de ahí salieron, ¿no? Sí, claro. Y que a veces la gente no, por eso no quiere involucrarse tanto. Es natural que el activismo, las sociedades crean a sus líderes, ¿no? Y yo creo que los líderes no se imponen en las sociedades. Las sociedades, hay ciertos momentos de crisis que necesitan ciertas causas, necesitan que ciertas causas se representen y esta representación permite que ciertos líderes emerjan, ¿no? En México estamos viviendo un momento muy crítico. Seguramente hay muchos candidatos independientes, outsiders, antiestablecimiento que se están, digamos, posicionando y de allá emergerá algún líder. La sociedad hará que emerge ese líder. Lo importante del activismo es que realmente incida y cuando esa agenda logra transformar una realidad, logra tener un impacto en las instituciones, pues muchas veces emergen líderes, ¿no? Emergen líderes y algo que quiero rescatar también de la entrevista y de todo el conglomerado de personas, y supongo del equipo que está atrás de Diles que voten, es algo que mencionaste que es la investigación. Al igual que en una estrategia, en una campaña electoral, la investigación, ¿cuánto llega a ser fundamental? Conocer a quiénes son sus activistas y quiénes podrían ser los potenciales. ¿Cómo han manejado ustedes esto en esto? Hemos tenido, mira, la mayor parte de la investigación es pública. Nosotros además hicimos grupos de enfoque para terminar de entender cuáles son las razones finales, pero al final yo te diría que lo que hemos encontrado no es solo un tema, en la elección de Estados Unidos, te diría que es un tema mundial, en la posglobalización, que es la época que nos está tocando vivir. Es una época de grandes cambios, una época hermosa donde se están borrando las fronteras, donde los seres humanos queremos cada vez acercarnos más. Hoy está emergiendo ese contradiscurso al nacionalismo, el universalismo, la posglobalización, un mundo mucho más parejo, mucho más igual, ¿no? Donde este es un mundo en el que los jóvenes lo que quisieran hoy es que todos seamos iguales en derechos, que todos tengamos acceso a las mismas tecnologías, ¿no? Porque eso los enriquece. Y eso vamos a ver los próximos años, ¿no? Eso vamos a estar viendo los próximos años. La elección de Estados Unidos va a haber un poco de eso. En Europa va a haber elecciones también que tengan que ver con eso, ¿no? Para finalizar, y con la experiencia que has tenido acá, ¿cómo ves y cómo has manejado, supongo en la campaña en la que estabas, conoces también a la gente, a los ecuatorianos, el ambiente en el que se vive hoy? ¿Cuál es esa, no proyección, podríamos decir, en el tema electoral, pero cómo ves el ambiente político hoy en día en nuestro país que estás de visita? Mira, yo hace 10 años conocí Ecuador. Hoy veo un país mucho más avanzado incluso que el mío, una sociedad mucho más digna, una sociedad mucho más avanzada, con acceso a muchos más beneficios de los que tenían. Es un país mucho más igual. Todo esto te lo digo porque hay un momento ha sido un año muy difícil para el Ecuador y para el mundo, económicamente, socialmente, ha sido un año muy difícil. Pero eso no borra los 9 años anteriores, ¿no? Y yo estoy seguro que mucha gente está enojada por el último año, pero van a pasar dos cosas, ¿no? Es una nueva elección, habrá que ver quiénes están en la boleta, y estoy seguro que los 9 años en la decisión al final de los electores van a pesar más que el último año. Hay mucha gente muy enojada, sí es cierto, hay mucha gente muy enojada, porque el último año ha sido difícil para el Ecuador y ha sido difícil para el mundo. Ha sido un año de verdad complicado, ¿no? Vea toda Latinoamérica. Estados Unidos se ha fortalecido tanto que toda Latinoamérica nos hemos debilitado. El peso mexicano está por los suelos. Al Ecuador le afecta mucho que el dólar esté tan alto. En Colombia la economía también está por los suelos, ¿no? Pero han sido 9 años que permiten que este último no suene tan mal. Yo estoy seguro que van a refrendar muchos ecuatorianos, van a juzgar
por los 9 años y no por el último. Pero bueno, en todo caso esperemos que los ecuatorianos y también, por supuesto, los latinos en Estados Unidos tomen una decisión combinada, ¿no? Y acertada, la mejor decisión entre lo racional y lo emocional en beneficio de todos. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos, gracias por estar en nuestro país y pues hacer de este conversatorio algo también muy didáctico para todos quienes nos acompañan en este programa Políticamente. Mi nombre es María José Hidalgo, así nos despedimos, hasta la próxima.